Hola, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta webinar de hoy que hemos titulado Vacunas frente al SARS-CoV-2 en la población infantil. Hablaremos de los aspectos técnicos, éticos y legales. Tenemos con nosotros esta tarde para exponer el tema a doña Susana Cantero Orpez, que hablará en primer lugar. Ella es enfermera de pediatría, es miembro del grupo de trabajo en vacunas de APAP Canarias y en segundo lugar hablará doña Isabela Margarita Sánchez. Ella es pediatra, vocal de la Junta de APAP Canarias, coordinadora del grupo de trabajo en vacunas. Doña Susana se encargará de hablar de los aspectos técnicos y doña Isabela se ocupará de los aspectos éticos y legales. Cuando quiera, Susana. Bueno, hola, buenas tardes. Muchas gracias a todos vosotros por acompañarnos en este ratito para hablar de otras formas de ver el SARS-CoV-2 y nuestras vacunas, que en lo que a nosotros se refiere, lo que queremos es hablaros acerca de las vacunas en pediatría. Voy a compartir pantalla. Vale. Bueno, queremos, como os he dicho, recordaros que existen otras maneras de ver las vacunas de la COVID, que no son las que ahora actualmente estamos viviendo y que tenemos que tener una visión de futuro en relación a la vacunación o no de la COVID en los niños. Vamos a hablar un poquito del espectáculo mundial, de qué es lo que tenemos actualmente frente a nosotros y tenemos desde el punto de vista nuestro canario, cuáles son las vacunas con las que estamos trabajando. Entonces, a través de la EMA tenemos las que ya han sido aceptadas, que ahora las veremos. Hay vacunas en ensayo por Europa y luego hay otras muchas vacunas por el mundo. La EMA es el Sistema Europeo de Regulación del Medicamento y es una red formada por unas 50 autoridades reguladoras de los 31 países de los Estados miembros de la Comisión Europea. Este sistema intenta garantizar que los pacientes de la Unión Europea tengan acceso a medicamentos de primera calidad, eficaces y seguros. La introducción de cualquier medicamento, incluyendo la vacuna, pasa siempre por la EMA. Y así es como estamos en relación a las vacunas de la COVID. Pues tenemos la ya tan conocida Comirnaty de Pfizer-BioNTech, Spikevax, que es la que nosotros llamamos vacuna de Moderna, la Vaxzevria, que es la que nosotros llamamos AstraZeneca, y Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson. Actualmente en revisión continua tenemos la alemana de CureVac, de la empresa americana Novavax también, que ambas tienen planes de investigación en pediatría. Tenemos la rusa de Sputnik y la de origen chino de Sinovac. Como veis, estas dos últimas están siendo usadas en otros países del mundo, pero no tienen el visto bueno de la EMA. No tenemos ninguna solicitud a través de la EMA más de autorización de comercialización enviada, pero sí que existen otras vacunas a nivel mundial que se están usando a día de hoy, las que hemos comentado antes que están en revisión, y además otras como las cubanas, la Abdala y la Soberana, la Verocell, etc. Aquí podéis ver la última actualización que la OMS hizo en abril de 2021 para la epidemiología e investigación en vacunas para la COVID y vemos que tenemos 272 candidatos en estudio, 83 en fase clínica, 186 en fase preclínica, de las cuales 86 son vacunas. En febrero, la BBC publica un artículo en el que nos cuenta que va a iniciar un estudio que recibió la aprobación de sus comités de ética y que comienza en las próximas semanas y recluta a 90 personas de entre 18 y 30 años, de los cuales los voluntarios se reclutan eso en 2021. Los voluntarios son evaluados para verificar que están sanos y que no hay ninguno que esté infectado previamente por el virus y se les rocía el virus por la nariz y luego pasan 14 días en cuarentena en el hospital mientras son controlados. Con el tiempo es probable que a una pequeña cantidad de voluntarios se les administre una vacuna aprobada y luego se expongan las nuevas variantes. El estudio se llama COVID-19 Human College y lo lleva a cabo una asociación entre Vaccines Task Force, el Imperial College de Londres, el Royal Free London NHS Foundation Trust y la compañía hVivo, que son pioneros de modelo de pruebas virales en humanos. Montan un ensayo de este calibre porque pretenden obtener una serie de resultados que de otra manera no sería posible, a no ser con un ensayo en vivo. Y de ellos pretenden obtener cuál es la cantidad de virus necesaria para comenzar una infección, cómo arma el sistema inmune su defensa inicial, o qué personas desarrollarán síntomas y cuáles no. La Unión Europea propone medidas inmediatas para preparar a Europa ante la amenaza creciente de las variantes del COVID en un comunicado de prensa en el que nos cuenta que existe un plan europeo de preparación en materia de biodefensa que se llama el ERA Incubator,
Se trabaja con los investigadores, con empresas y autoridades públicas de la Unión Europea y mundiales para detectar nuevas variantes y proporcionar incentivos para desarrollar vacunas nuevas y adaptadas, acelerar su proceso de aprobación y garantizar un aumento en la capacidad de la fabricación. En relación a nuestro contexto, la pediatría y los adolescentes, el 1 de junio los ECDC publican recomendaciones provisionales para la vacunación de COVID en adolescentes. La epidemiología de la enfermedad en estas edades ha ido cambiando y desde enero del 21 en la mayoría de los países europeos ha crecido la incidencia entre los más jóvenes debido al efecto directo de la amplia vacunación en las personas de más edad. Parece claro que la presencia de algunas patologías previas confiere mayor riesgo de presentar formas graves de enfermedad. También parece claro el mayor riesgo de enfermedad entre el intervalo de 10 a 19, que es mucho menor en menores de 10, y la aparición de lo que hemos llamado el MISC, que es el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico. También para este intervalo de 10 a 19 se comunica la presencia creciente de COVID-19 persistente, el long COVID. Los objetivos de vacunación quedan muy bien resumidos en la infografía que podéis ver y son básicamente la reducción de la enfermedad a estas edades y en los grupos de riesgo y prevenir la aparición del COVID persistente, proteger la salud mental de los chicos adolescentes, del impacto que la pandemia está teniendo sobre ellos y mantener abiertos los centros educativos. Ya hemos visto el impacto que tiene de tantas maneras diferentes que los niños no puedan ir al cole y colaborar en la reducción de la transmisión comunitaria. El 19 de junio nuestro presidente anuncia que se va a proceder a la vacunación de nuestros adolescentes sanos antes del inicio del siguiente curso escolar. Y unos días más tarde se publica la última estrategia de vacunación, que es la número 8 de 22 de junio. En el entorno de España, las estrategias de vacunación del Ministerio son órganos vivos en continua modificación. Desde el punto de vista pediátrico, la última estrategia para los adolescentes se queda igual que la anterior, pero nos recuerda los grupos que podemos vacunar, que serán los de a partir de 12 años en situación de gran dependencia y los que viven en centros para discapacitados de educación especial o tutelados. Más allá de estas coberturas, la estrategia del Ministerio nos recuerda que ha protegido a los profesores de infantil, primaria y secundaria para proteger la presencialidad en las aulas y proteger la salud misma del niño. El plan operativo de vacunación de aquí de Canarias contempla un grupo 13 en el que están nuestros niños mayores de 12 que se pueden vacunar desde ya con Moderna o con Mirnati, siempre priorizando los grupos que ya hemos comentado antes, y también podemos solicitar vacunación a través de la página Canarias se vacuna. A efectos prácticos, os quiero comentar que como gestión previa hay que introducir el DNI en las tarjetas sanitarias de los niños, porque si no, cuando pides la cita a través de la página, te dice que no tiene el DNI introducido y que no te puede dar la cita. Los países que ya están vacunando adolescentes los tenéis aquí, solamente 8 de toda Europa, porque estamos hablando del contexto de la EMA de Europa. Solamente 8 de los países europeos no estamos vacunando, entre los que estamos a mayores de 12, quiero decir, entre los que estamos España. Existen ensayos también en niños menores de 12 años, se están ensayando en 4.500 niños la vacuna de Pfizer, la Comirnaty, y nosotros estamos colaborando con un grupo de niños con 55 en el Clínico de Santiago, con nuestro amigo Federico Martinón liderando el proyecto. Por otro lado, no queda otra que hablar de la complejidad técnica que nos ha supuesto estas vacunas y el gran reto que vivimos día a día. A día de hoy, a pesar de los esfuerzos que se están haciendo desde la OMS, como luego veremos, el mapa de la distribución de las vacunas es un mapa de la distribución, no, un mapa de la pobreza mundial. La brecha económica se ha hecho cada vez más visible al agrupar las dosis administradas por regiones del mundo y el proceso de vacunación apenas ha comenzado en América Latina y África, como podéis ver, frente a los países con mayor renta per cápita que acapararon la mayoría de las dosis compradas antes de la misma aprobación de las vacunas. Esta es la evolución del número de dosis de vacuna contra la COVID administradas por cada 100 habitantes en cada región del mundo. Bien es verdad que solo se incluyen los datos de vacunas y población de los países que tienen datos disponibles, pero a pesar de todo esta gráfica es terrorífica. Os animo a visitar la página de este periódico, que es una página activa que todo el tiempo está en continua actualización y es el periódico digital eldiario.es. En el mismo periódico se publica un artículo que nos cuenta lo que ya sabemos, que es en lo que ha consistido la carrera por la adquisición de las vacunas, aun cuando ni siquiera están fabricadas. Se ha producido lo que se ha dado en llamar el nacionalismo de las vacunas, que no es otra cosa que la expresión del poder de las grandes potencias acaparando para sí mismos el mayor número de vacunas posible, aun cuando ni siquiera les hacían falta. En la gráfica de abajo vemos el reparto de dosis según umbrales de ingreso y al final tenemos lo que se llama la COVAX.
Las dificultades de conservación de la cadena de frío no hacen más que complicar el futuro de estas vacunas en los países con menos posibilidades. Y en este juego de doble moral al que jugamos, incluida la Organización Mundial de la Salud, se aprueban vacunas que ni siquiera la EMA ha aprobado, ni los CDC, pero que se la llevan para que los COVAX la puedan administrar porque son de fácil conservación y almacenamiento. Y ahora os voy a dejar con un vídeo maravilloso, un momentito nada más. Not only bad for countries that cannot secure their own supplies, it's bad for us all, as no one is safe until everyone is safe. The COVAX pillar aims to ensure that every country gets fair and equitable access to eventual COVID-19 vaccines. It does this by acting as an insurance policy, with the largest portfolio of vaccine candidates in the world. Wealthier countries have a greater chance of gaining access to successful vaccines, and by pooling their buying power rather than competing against one another, they enable investment in factories, so more doses are available as soon as a vaccine becomes available. The COVAX pillar is founded on the principle of equitable access. This means any country, regardless of their ability to pay, has the same access to vaccines. By supporting the development and manufacturing of these vaccines, wealthy countries increase their chances of getting COVID-19 vaccines and ensure the rest of the world gets access to. Ending the pandemic as quickly as possible will take a global effort. We need as many doses as possible, as fast as possible, as soon as a safe and effective vaccine becomes available. 2 billion doses would be enough to vaccinate healthcare workers and other high-risk groups. If we start now, we can save hundreds of thousands of lives, not to mention trillions of dollars. It's not about one country versus another. It's about one world protected. Maravilloso este vídeo. Bueno, os queda clara cuál es la gran magnitud de la pandemia, nos queda muy claros a todos. La gran complejidad técnica que han tenido las vacunas que estamos administrando en algunos momentos han llegado a sobrepasarnos. La cadena de frío incluye el transporte, el almacenamiento y es la parte más complicada y más cara de la distribución de las vacunas. Por eso los viales multidosis, que hace tanto tiempo que nosotros no trabajamos, es la forma ideal de fabricar y transportar para este tipo de distribución, porque en el lugar que ocupan 10 vacunas de las nuestras, se transportan cientos de ellas en viales multidosis. Estas vacunas han puesto a prueba nuestra capacidad de aprender y renovar conocimientos. Las vacunas, en nuestro caso, provienen desde distintos lugares de Europa, llegan a la península y desde la península llegan a las islas capitalinas y allí se distribuyen a su vez a todas las islas menores. El Consejo Interterritorial nos edita una guía técnica de cada vacuna aprobada que mantiene actualizada según cambia la ficha técnica de cada vacuna. Si nos paramos un poco podemos ver que no es solo es complejo, sino que cada vacuna tiene unos requerimientos diferentes e incluso vale la pena fijarse que a pie del esquema de conservación y transporte de la Comirnaty aclara con un asterisco evitar sacudidas durante el transporte. Así de delicadas son estas vacunas. Las infografías nos han ayudado muchísimo, extraordinariamente, a la comprensión de toda la cadena y a tener a mano pequeños recordatorios muy útiles para trabajar el día a día. La administración de las vacunas de la COVID en otras edades diferentes de las que se están administrando ahora no parece que, por ahora, que cambien dosis en intervalos o en pautas. Serán iguales para nuestros adolescentes y nuestros niños. Por otro lado, acaba de publicar la CIP las recomendaciones para las vacunas de la gripe y se acepta la compatibilidad con la administración de la vacuna de la COVID. Hasta ahora, y por un principio de precaución, hemos distanciado las vacunas de la COVID y las demás con un periodo de 7 días, pero cabe esperar que con el tiempo manejemos esta vacuna como el resto de las vacunas inactivadas.
Pero todos estos problemas de logística se han quedado muy pequeñitos comparados con el conflicto de los recursos humanos necesarios para trabajar, para enfrentar a la COVID desde primaria y desde especializada. Ya sabemos quién es este chico tan mono, tan apuesto. Para mí, hacerse un avión es la manera en la que se aprovecha en un medio público para decir lo que uno quiere decir. Así que es un honor para mí hacerme un avión y contaros lo que necesito contaros. ¿Y qué es lo que necesito contaros? Pues que muchas han sido las enfermeras que 24 horas al día, 7 días a la semana han cuidado, acompañado y despedido a tantas y a tantas personas, pero no solo en hospitales, sino también en todos los ámbitos laborales. En primaria nos hemos multiplicado para pasar nuestras consultas, captar, llamar a pacientes, vacunar a domicilio y en los centros, sustituir a tus compañeros enfermos o confinados y un sinfín de tareas más. Las enfermeras no queremos aplausos, queremos el reconocimiento que merecemos y no tenemos. Por eso, para nosotros es tan importante este persona, el doctor Luis Blesa, que es el nuevo presidente de la AEP, porque es posible un cambio, como él mismo dice, un paso necesario para un cambio, porque la enfermería está presente, trabaja, él sabe que existe la enfermería pediátrica, formamos parte de la AEP, pagamos nuestras cuotas, pero no podemos formar parte de la Junta, ni siquiera como vocales. Con lo cual confiamos plenamente, y de hecho así nos lo ha hecho saber a través de redes al doctor Blesa, que va a contar con nosotras, que nos quiere y que somos equipo, somos cuatro. Y bueno, esta es mi mejor foto, con una mano preciosa, y con ella me despido. Muchas gracias Isabela por tu presentación. Me gustaría comentarte que el vídeo la verdad que se oye un poquito mal, y si querías al final de la presentación de Isabela, si quieres comentar un poquito el vídeo, pues nos harías un favor, porque aunque estaba en inglés y se podía entender, pero estaba muy mal el sonido, ¿vale? Algún problema técnico. Cuando quieras, Isabela. Bueno, primero agradecer tanto a PAP Canarias para invitarme a dar esta charla y a los asistentes que, a pesar de la hora mala, pues estén conectados en vivo o, bueno, en diferido también sirve. Voy a seguir con la presentación y me gustaría puntualizar una cosa, y es que ambas, tanto Susana como yo, somos las coordinadoras del grupo de trabajo en vacunas, a diferencia de cómo aparece en la presentación, y la verdad es que siempre me gusta dejarlo claro porque Susana es el motor de este grupo de trabajo. Me gustaría aclarar también que este tema del que me toca profundizar un poco, que son los aspectos éticos y legales, no es evidentemente mi especialidad, y que creo que más que un monólogo o una charla, ¿no?, debería ser un debate, porque no hay verdades absolutas en este tema. Todo lo contrario, navegamos bastante en incógnitas. Y evidentemente cada uno puede tener su visión y puede ser completamente adecuada. Haré una pequeña introducción a la ética en vacunación y luego me centraré en 3 preguntas. He agrupado la presentación en 3 preguntas que creo que son las que más en boca de todos están actualmente. Y una es si es necesario vacunar frente a la COVID-19 en niños, niñas y adolescentes, si es ético vacunar primero a nuestros niños españoles y adolescentes antes que adultos de riesgo de países en vía de desarrollo, y si se solucionaría todo o casi todo liberando las patentes. Bueno, a final del año pasado vimos la luz al final del túnel y pudimos claramente, tanto la opinión pública, ¿no?, la población en general, como nosotros los sanitarios, pudimos ver cómo una gran solución a esta pandemia estaba ahí, que era la vacuna, ¿no? Y fuimos espectadores todos de cómo se unieron, ¿no?, toda la industria farmacéutica, los gobiernos, desde el punto de vista político y económico, para sacar a la luz la vacuna y las vacunas, que evidentemente serán una de las grandes soluciones a esta pandemia que nos azota. Evidentemente, en ese momento queríamos la vacuna ya, y una vez que tuvimos las vacunas, pues empezaron las dudas y las inquietudes, ¿no? Y parece que esto no es tan ajeno a la humanidad,
y es que no tengo referencia de quién hace esta reflexión, pero la vi en una conferencia y me pareció muy interesante, y es que se dice que las vacunas mueren de éxito. Se conoce en la historia de las vacunas que evidentemente cuando se introducen, porque el impacto de una enfermedad es evidente, se sufre día a día, la vacuna se percibe como una solución y se acepta sin reparo. Una vez que la incidencia de la enfermedad va disminuyendo progresivamente, es cada vez menos visible las consecuencias de la enfermedad y más visibles los efectos adversos de la vacuna. Y por último, cuando se consigue minimizar la aparición de la enfermedad hasta lo mínimo posible, inclusive en zonas geográficas, eliminar la transmisión de dicha enfermedad durante un tiempo suficiente, la conciencia de riesgo desaparece y la población solo percibe los efectos adversos de la vacuna, incrementando fenómenos de indecisión y rechazo. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque es importante que ahora que todavía estamos en la fase 1 de esta introducción de las vacunas, no olvidemos la solución que se nos plantea ahora mismo con la vacunación cuando estemos en la fase 3 y cuando la población entre en dudas, ¿no? A pesar de que seguimos teniendo dudas actualmente. La vacunación ha sido tema de controversia ética desde hace mucho tiempo, yo diría que desde el inicio, ¿no?, de la vacunación, y los debates éticos están relacionados fundamentalmente con la reglamentación, el desarrollo y el uso de la vacuna. Podríamos concentrar el debate en 4 puntos. Uno es el mandato, que fundamentalmente es la obligatoriedad que muchos países utilizan en relación con la vacunación, sobre todo para los centros escolares, ¿no? Y cómo eso puede crear discrepancias políticas y en relación con creencias religiosas, ¿no? En España esto no sucede. Desde mi punto de vista, mi opinión es que menos mal, porque las coberturas vacunales españolas son muy buenas y creemos, o una parte de los sanitarios creemos que introducir la obligatoriedad podría causar un efecto contrario. El segundo punto en donde se concentran los dilemas éticos o los debates éticos es la investigación y las pruebas. Evidentemente, los investigadores, cuando crean esos ensayos para determinar la seguridad y la eficacia de una vacuna, pues se debaten entre cuáles grupos incluir en esos ensayos y si el beneficio de lo obtenido a través de la introducción de la vacuna es mayor que el riesgo al que se somete esa población que se utiliza como para el ensayo, ¿no? El tercer punto es el consentimiento informado, y eso en pediatría es un día a día, ¿no? Y es esa responsabilidad que tenemos cuando introducimos una vacuna en no solo hacer propaganda de sus efectos beneficiosos, sino también de los posibles efectos adversos, por muy pequeños que sean, ¿no? Por muy infrecuentes que estos sean. Y luego el gran punto que son las cuestiones de acceso acerca de la inequidad en la distribución de las vacunas y siempre ese tema de debate de si una determinada población desde el punto de vista socioeconómico y étnico se ve beneficiada de ciertas vacunas con respecto a otras poblaciones. Bueno, vamos a empezar el debate porque así les he dicho que me gustaría centrarlo. No pretendo dar una única visión del problema o de los aspectos éticos, ¿no? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta, que si es necesario vacunar frente a la COVID-19 a niños y adolescentes, niños, niñas y adolescentes. Susana ya ha tratado un poco el tema. Yo echo un poco para atrás y recuerdo cuando todo empezó en España, cuando se declaró el estado de alarma, se cerraron los colegios, ¿no? 10 millones de alumnos se quedan sin clases, se cierran y precintan los parques infantiles, ocurre el confinamiento completo y donde los niños fueron uno de los más penalizados, sino los más penalizados desde el punto de vista de encierro, y donde se tildan a los niños de supercontagiadores del virus, un poco extrapolando el comportamiento de los niños con el virus SARS-CoV-2 a los otros virus infantiles a los que estábamos acostumbrados a ver. Esto van pasando los meses, nos llega evidencia de otros países,
inicialmente, y posteriormente tendremos nosotros también nuestra evidencia nacional, y nos convencemos de que el coronavirus no tiene un especial interés en la población infantil, que la mayoría de ellos son asintomáticos los que la padecen o tienen cuadros clínicos leves que se resuelven espontáneamente, y que evidentemente no son esos supercontagiadores que se sospechaba al inicio. Iniciamos con las medidas, ¿no?, de prevención, y como el lavado de manos, las mascarillas y el distanciamiento físico, e inclusive nos planteamos la vuelta al cole en 2020 con un curso especial, pero de éxito, y ahora que se acaba de terminar, creo que sin duda lo podemos hablar de ello, ¿no?, del éxito de esta vuelta al cole, sobre todo desde el punto de vista de España, como hemos sido ejemplo con respecto a otros países, manteniendo el mayor tiempo posible los coles abiertos y cumpliendo con esa normativa que ha conseguido que los niños se contagiaran poco dentro de las aulas. Como les dije, la evidencia no solo llega desde afuera, también tenemos evidencia nacional, y uno de ellos es el estudio EPICO, que es el estudio epidemiológico de las infecciones pediátricas por el nuevo coronavirus, que en colaboración con AEP incluye únicamente datos de pacientes pediátricos atendidos en hospitales. Participan alrededor de 70 hospitales de 17 comunidades y con un registro de aproximadamente 1.000 niños. Me gusta decir eso, lo de que son pacientes pediátricos atendidos en hospitales, porque evidentemente eso nos da una visión de la COVID pediátrica, y hay otros estudios en marcha. Uno de ellos es el COVID-PAP, que está liderado por el PAP-en-Red, la red de investigación de AEPAP, y que hemos apenas terminado la recolección de los datos y esperamos con ansia los resultados, y va a ser una visión desde primaria, ¿no? Bueno, volviendo al EPICO, ¿qué nos dicen los datos nacionales? Y es que menos del 1% de los niños necesitaron ingreso hospitalario, que presenta un cuadro clínico de amplio espectro, de manifestaciones clínicas diversas, desde gastrointestinales a pulmonares, y que en urgencia son cuadros víricos indistinguibles o presentan una clínica indistinguible de los cuadros víricos comunes en la infancia. Que a pesar de su baja mortalidad, ¿no?, de estos aproximadamente 1.000 pacientes registrados, 9 fallecieron, 8 de los 9 tenían grandes comorbilidades, y que también, a pesar de los pocos casos, sí que hemos descubierto la nueva entidad, como es el síndrome inflamatorio multisistémico, o MIS-C, con una incidencia de 20-30 por cada 100.000 niños infectados, que es la presentación que más asocia el riesgo de ingresar en la UCI. Entonces, bueno, tenemos datos que por un lado nos tranquilizan, pero por otro lado no excluyen por completo el riesgo de los niños a padecer la COVID-19, y en algunos casos inclusive graves. ¿Qué otros estudios nos hablan del compromiso de los niños? Uno de ellos es este de Israel, publicado en el JAMA, donde se examina la dinámica de infección en los niños y jóvenes de 0 a 19 años comparados con otros grupos de edades, ¿no? Y se comparan 2 periodos antes, o sea, la recién apertura de los colegios en septiembre, y luego ellos deben volver al lockdown, y vuelven a abrir en noviembre y diciembre, y comparan estos 2 periodos, ¿no? Y entonces dividen a los jóvenes en franjas de edad, que lo podemos ver en la gráfica, y se obtiene como resultado que el papel de los niños de 0 a 9 años parece ser diferente al de los niños y jóvenes de 10 a 19 años, ¿no? La contribución de este último grupo, del grupo de 10 a 19 años, es bastante parecida a la contribución en la diseminación de la infección en los centros escolares al grupo de 20 a 59 años, ¿no? Y superior, evidentemente, al grupo de 0 a 9 años. Entonces, los aspectos más importantes de si queremos vacunar a nuestros niños, niñas y adolescentes, y en este caso centrándonos más en el grupo de los adolescentes, es que debemos contar con una vacuna suficientemente segura y efectiva, tanto a nivel individual como poblacional, y vacunar solo si es necesario, si los beneficios superan los riesgos. Este es el ensayo clínico que llevó a cabo Pfizer y BioNTech para
para la aprobación por parte de las autoridades del medicamento, de la EMA en concreto nuestra, en la franja de edad de 12 a 16 años. Es un ensayo multinacional controlado con placebo, ciego para el observador, con una asignación aleatoria 1 a 1, con 2 inyecciones de 21 días de intervalo, y de 2.260 participantes que fueron adolescentes americanos, 1.131 recibieron la vacuna Comirnaty y 1.129 el placebo. Los resultados fueron que las reacciones locales y sistémicas fueron de leve a moderada y se resolvieron en 1 o 2 días. La cefalea y la fatiga fueron el efecto sistémico más presente y aún así también autolimitado. Que la fiebre después de la segunda dosis ocurrió en el 20% del grupo de 12 a 15 años y comparado con el 17% en el grupo de 16 a 25 años. No hubo efectos adversos graves, no hubo trombosis o hipersensibilidad y la inmunogenicidad no era inferior al grupo del 16 a 25 años, con una eficacia del 100% porque no hubo casos de COVID-19 en el grupo vacunado después de 7 días de la segunda dosis. Siguen quedando incógnitas y una de ellas es qué sucederá cuando tengamos una gran parte de la población adulta vacunada y cómo se comportará el virus, si cambiará esa epidemiología. Sabemos ya a través de esta carta del British Medical Journal, donde Randman y colaboradores aportan un estudio que hicieron comparando la R, ¿no?, el número de reproducción en otoño del 2020, en el periodo de otoño de 2020 con el de invierno del 2020, donde ya circulaba con más frecuencia la variante B117 y se ve como esta variante eleva la transmisibilidad en niños y adolescentes, lo que podría reducir la seguridad en los centros educativos y otros contextos con los niños y adolescentes juntos. Como dijo bien Susana, lo voy a pasar rápido, el SDC también ha emitido las consideraciones para la vacunación en adolescentes y se basa sobre todo en la incidencia de enfermedad en los adolescentes que tienen patologías previas, en el riesgo que parece mayor en la franja de edad de 10 a 19 y en estas nuevas entidades como son el síndrome inflamatorio multisistémico y el long COVID. El objetivo será, evidentemente, reducir la enfermedad y las secuelas, la salud mental, que es otra gran pandemia paralela a la de la COVID-19, sobre todo en adolescentes, y la posibilidad de mantener uno de los derechos fundamentales de la infancia, que es la educación. Y, evidentemente, cortar la transmisión comunitaria. Pues la segunda pregunta es si es ético vacunar a los niños, niñas y jóvenes españoles antes que a la población adulta de mayor riesgo en países en vía de desarrollo. Pues esto está bastante en boca de todos últimamente y ha sido un poco complicado también obtener alguna información un poquito más objetiva. Sabemos que el Banco Mundial y la OMS han emitido un compromiso con la equidad vacunal y la derrota de la pandemia, ¿no? Sabemos que no habrá una recuperación generalizada si no se pone a fin a la crisis sanitaria y que el acceso a la vacunación es clave para ambas cosas. Cada vez más, lamentablemente, la pandemia se está desarrollando a 2 velocidades, debido a que los países más ricos tienen acceso a las vacunas y los más pobres se están quedando atrás. Como lo compartió Susana, este es el mapa de la población completamente vacunada frente a COVID-19 y también se llama el mapa de la pobreza porque evidentemente podemos ver los países que menos acceso tienen a la vacuna. Me gustó incluir también este mapa donde se ven los nuevos casos confirmados de COVID-19 por millones de habitantes y bueno, un poco también para centrar y para no querer hacer demagogia con este tema, pero es verdad que desde hace mucho tiempo y en muchas circunstancias hay países en vía de desarrollo y países pobres que necesitan no solo las vacunas frente a la COVID, sino de muchas otras cosas, ¿no? Y no queremos que esto sea un brindis al sol. Sabemos que la vacunación es un componente esencial del derecho humano a la salud y que desde el 1974 con el programa ampliado de inmunización se ha observado un mayor acceso a esta vacuna, ¿no? A las vacunas en todo el mundo. En 1999 se constituyó el SAGE,
que es el grupo de expertos de asesoramiento sobre inmunización de la OMS, y el Plan de Acción Mundial sobre Vacunas dirige una serie de acciones para que las vacunas estén disponibles universalmente a todas las poblaciones, independientemente de quiénes sean o dónde vivan. Se rige por 6 principios y pese a los avances conseguidos todavía hay mucha margen de mejora. Evidentemente, situaciones de conflicto o de crisis económica como la que ha supuesto la pandemia ponen en peligro el acceso a las vacunas y constituyen una amenaza a la salud global. Como también habló Susana, se crea el COVAX, que es una colaboración global para el desarrollo, fabricación y distribución equitativa de las vacunas frente a la COVID. Está dirigida por la OMS, por Gavi y por CEPI, que es la Coalition for Epidemic Preparedness Innovation, y pretende obtener, que esto era lo que hablaba un poco el video y no se escuchó bien, y es que se pretenden obtener 2.000 millones de dosis de vacuna antes del final del 2021, menos de la mitad de la producción mundial, para facilitar su acceso a países que la recibirán gratis o que pagarán por ellas. Estos últimos países podrán solicitar cantidades para cubrir entre el 10 y el 50% de su población. Los países pobres recibirán gratuitamente 1.000 millones de dosis, y a esta iniciativa han adherido 184 países. La asignación será proporcional o se desea que sea proporcional a su población, con la salvedad que ninguno deberá recibir dosis que sobrepasen el 20% de su población hasta que todos hayan alcanzado ese porcentaje. La OMS lo tiene claro, y es que pide a los países ricos que donen dosis en vez de vacunar a sus niños. Esto es un titular, pero sí que es verdad que ha habido declaraciones donde claramente se incita a los gobiernos a colaborar con la COVAX y a recordar que las vacunas frente a la COVID-19 son un bien público global, y que mientras la capacidad de producción de vacunas sea limitada, los objetivos básicos son reducir la mortalidad y proteger los sistemas sanitarios del mundo. Me queda poco tiempo y la última pregunta es acerca de las patentes. No sé si les ha creado la misma duda a los asistentes el tema de las patentes, pero sí que es verdad que, que ha estado también en debate en varios medios de comunicación. Y un poco por propuesta de la Junta, intento un poco hablar de qué consisten las patentes y qué realmente ocurriría si se liberaran. No pretendo entrar en ningún tema político, de hecho no voy a hablar sobre qué países o no están de acuerdo, sino simplemente en lo que consiste, ¿no? Las patentes, según la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, se define como el derecho exclusivo que se concede sobre una invención, y se concede por un periodo limitado de 20-25 años y se puede prorrogar. Se paga una cuota de mantenimiento por tener una patente. No existen patentes internacionales, ya que son derechos territoriales, y se crearon fundamentalmente para incentivar la innovación y fomentar su rápida difusión. Queriendo simplificar este tema, utilicé un artículo escrito por Salvador Peiró de Fisabio y Beatriz González López Barcarce, que es una mina de oro que tenemos en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y Vicente Ortún Rubio de la Universidad Pompeu de Fabra, donde se habla claramente de si es la solución liberar las patentes de la vacuna, ¿no? Y hay dos rotundos argumentos que ellos aportan en el artículo, que son inapelables para acelerar la disponibilidad de vacunas en el mundo. Uno es el moral, y es que ningún derecho de protección de la propiedad intelectual debería prevalecer sobre el derecho humano universal a la salud y a la vida. Y el egoísta, y es que los riesgos de la COVID-19, incluso para los países ricos, persistirán mientras se mantenga la epidemia en los países pobres, alineando la solidaridad al propio interés. Entonces, ¿la suspensión de las patentes aceleraría la vacunación mundial? La verdad es que las limitaciones de suministro actuales manifiestan el cuello de botella en la fabricación. Y es que el mayor problema no es el incentivo a la innovación, sino la escasez de materia prima y poder asegurar la calidad de la producción. Las vacunas no son solo productos, sino también son procesos. Y la expansión de la fabricación requiere también una transferencia de tecnología. No solo consiste en liberar la patente, sino en transferir toda la tecnología que se necesita para producir la vacuna. Además, la producción de la vacuna tiene una curva de aprendizaje. En pediatría eso lo sabemos, porque tenemos vacunas muy innovadoras y que han supuesto un hito en la vacunación en estos últimos años. Y es una tecnología muy compleja y requiere de recursos especializados que no tienen las fábricas tradicionales.
Además, una licencia obligatoria tiene que operativizarse. ¿Qué requisitos técnicos y qué recursos permiten que una empresa esté cualificada para recibir la licencia, ¿no? Esto supone que los países deberían cambiar sus leyes y esto llevaría evidentemente meses y años. Por lo tanto, no sería una medida resolutiva a corto plazo. Y además que se debería llegar a acuerdos de financiación pública sobre el pago de las licencias obligatorias y de las vacunas que salgan de las fábricas de genéricos. Entonces, se proponen alternativas a la liberación de las patentes y la alternativa inmediata o una de las pocas alternativas inmediatas es la cooperación entre los fabricantes, otorgando licencias voluntarias a nuevos fabricantes y supervisando y compartiendo el conocimiento científico y asistiéndole en la producción y la venta, así asegurando que el producto tenga una calidad, ¿no? Y tenga casi la misma calidad inicial, ¿no? O la misma calidad inicial. Y como alternativas a medio o largo plazo, pues evidentemente asegurar la innovación en vacunas eficaces frente a las potenciales nuevas variantes y asegurar las cadenas de suministro de vacunas sostenibles a largo plazo. Se me ocurre también que la alternativa a medio o largo plazo sería cambiar el sistema de las patentes y permitir que a nivel territorial la otorgación de las patentes no sea tan estricto y que permita una flexibilidad entre las empresas y los territorios. Y para concluir, no solo COVID-19, las otras vacunas también importan. Recordemos el número de población que requiere intervención acerca de las neglected disease, ¿no? Son las enfermedades olvidadas. Parece que ahora concentramos nuestro debate en el acceso a la vacuna frente a la COVID-19, pero hay muchas otras enfermedades donde se pudiese investigar para vacunas para eliminarlas y bueno, como son enfermedades de la pobreza, no nos interesan. Muchas gracias. Muchas gracias a las dos por las ponencias. A continuación vamos a poner el vídeo que antes no se pudo ver, no nos cogerá mucho tiempo y les recuerdo que pueden enviar las preguntas al correo que está en la invitación, preguntas.apapcanarias@gmail.com. Muchas gracias. We make sure they reach the people that need them most. Today, there are many vaccines in development. Most will fail. For those that could succeed, governments are under pressure to secure supplies for their populations. If governments compete for vaccines, most countries could miss out. This is not only bad for countries that cannot secure their own supplies, it's bad for us all, as no one is safe until everyone is safe. The COVAX pillar aims to ensure that every country gets fair and equitable access to eventual COVID-19 vaccines. It does this by acting as an insurance policy, with the largest portfolio of vaccine candidates in the world. Wealthier countries have a greater chance of gaining access to successful vaccines. And by pooling their buying power, rather than competing against one another, they enable investment in factories, so more doses are available as soon as a vaccine becomes available. The COVAX pillar is founded on the principle of equitable access. This means any country, regardless of their ability to pay, has the same access to vaccines. By supporting the development and manufacturing of these vaccines, wealthy countries increase their chances of getting COVID-19 vaccines and ensure the rest of the world gets access too. Ending the pandemic as quickly as possible will take a global effort. We need as many doses as possible, as fast as possible, as soon as a safe and effective vaccine becomes available. 2 billion doses would be enough to vaccinate healthcare workers and other high-risk groups. If we start now, we can save hundreds of thousands of lives, not to mention trillions of dollars. It's not about one country versus another. It's about one world protected. Muy bien, muchas gracias, Jaime. Bueno, a continuación tenemos una pregunta que, bueno, creo que está dirigida a cualquiera de las dos que me quieran contestar.
Nos preguntan, buenas tardes, al estar recogido en el último documento de estrategia de vacunación del Gobierno de Canarias, ¿debemos empezar a decir a nuestros pacientes mayores de 12 años que pidan cita para su vacunación contra la COVID-19 o debemos esperar a que nos avisen de que comienza la estrategia de vacunación para este grupo? Es decir, en definitiva, ¿avisamos o esperamos, no? Bueno, no tenemos ninguna orden en concreto por parte de nuestra gerencia de hacer nada al respecto. Entonces yo creo que deberíamos tener una voz única, ¿no? Y esperar a ver qué es lo que se decide en ese sentido, ¿no? Y no, porque bueno, puedes alertar a la gente sobre algo, decirles que pidan, porque la única manera por ahora de pedir a través del Canarias se vacuna, y que luego les respondan con un mensaje de ya te contactaremos y generar una necesidad que todavía no sabemos si vamos a poder cubrir. Entre otras cosas, porque como se publicó en su momento que se haría esa vacunación justo antes de empezar la temporada escolar, pues si al final se decide que se va a hacer una vacunación masiva en un mes o tal, pues eso lo tendrán que decidir los órganos competentes. Es una opinión, yo esperaría a que tuviéramos una orden común, ¿no, Isabela? Sin duda alguna, debemos esperar, ¿no?, las indicaciones de las gerencias, ¿no? Y luego es verdad que parece que lo primero que llegará, ¿no?, es la vacunación de adolescentes de riesgo, ¿no? Evidentemente se priorizarán o se espera, ¿no?, que se prioricen las pacientes que estén en condición de alto riesgo, con comorbilidades o que estén en centros, ¿no?, de educación especial y centros de día. Y posteriormente se pasará al resto de los adolescentes y así es como lo contempla la estrategia, ¿no? Pero parece que de iniciarse la vacunación en algún grupo seguramente serán los adolescentes de mayor riesgo. O sea que es verdad que crear la expectativa a la población en general sana no es la idea, ¿no?, ahora mismo. Muy bien. Tenemos otra pregunta, en este caso para Isabela. La pregunta dice así, ¿qué influencia podría tener en el control de la epidemia COVID en los países desarrollados con las nuevas variantes el decidir no vacunar a la población infantil? Bueno, eso es un poco una incógnita, ¿no? No lo sabemos concretamente. Tenemos el estudio que les presenté que se publicó en el JAMA, ¿no?, de Israel, donde ellos analizan el rol de los niños de 0 a 9 en la diseminación escolar, ¿no?, la transmisibilidad del virus escolar en 2 periodos, y también la carta que se publica en el British Medical Journal, donde también se examina cómo la variante, ¿no?, B117 cambia un poco el escenario desde otoño del 2020 a invierno del 2020 en los casos escolares, ¿no? Entonces, evidentemente, siempre extrapolando un poco el comportamiento del virus del SARS-CoV-2 a otros virus, esperaríamos que teniendo un alto porcentaje de población adulta vacunada, el virus se transmitiera y circulara más en la población infantil. Que eso comportara un mayor riesgo de enfermedad y de complicaciones, no lo sabemos. No sabemos si efectivamente estas variantes o otras variantes, ¿no?, sean más agresivas en los niños. No tiene por qué serlo, pero es una incógnita, ¿no? Y estará todo por ver. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice así, parece que se está prometiendo que los niños estarían vacunados antes del inicio del curso escolar. ¿Creen ustedes que eso sería posible en Canarias? Pues yo creo que eso dependerá del número de dosis que nos lleguen y cómo se vayan distribuyendo las vacunas que haya. Me parece, a mí la fórmula me parece muy buena, la de vacunar a los niños antes de que empiecen el instituto, pero porque lo que se contempla es para mayores de 12, con lo cual eso y bachillerato secundario obligatorio. Pero dependerá del número de dosis. Se lanzó esa idea públicamente a través de medios. Entiendo que debe de estar soportada por un contexto en material y demás, que no sea solo una idea sin más, pero de lo mismo, yo creo igual que habrá que esperar a ver si tenemos dosis y además de si tenemos dosis, eso cómo se va a organizar. Si tenemos estructura a través de puntos masivos de vacunación para
a vacunar a los chicos, si pretenden hacerlo así o en los colegios, pues eso a día de hoy todavía no está pensado. No está claro. Entonces, Antes no. hablaste, Susana, de la compatibilidad de la vacuna del coronavirus con la vacuna de la gripe. ¿Hay estudios frente a otras compatibilidades dentro de las vacunas del calendario vacunal infantil? No, los ACIP acaban de publicar hace un par de días sus propuestas para la vacunación de la gripe para esta temporada, la de 21-22, y nos dan como compatible la vacuna para los niños de COVID y gripe, pero no hay compatibilidad y ni estudios ninguno con ninguna otra vacuna. Esperamos que se comporte esta vacuna como otra inactivada y supongo que llegado el momento que hubiera algún conflicto y nos viéramos obligados a vacunar de varias vacunas a la vez, incluida la COVID, eso podría llegar a ser. Pero a día de hoy podemos perfectamente distanciar las vacunas como así ha sido la recomendación una semana, porque no tenemos esa urgencia vacunal y entonces mientras no haya estudios de compatibilidad, que eso lo veo yo, creo yo, que Isabela me corrija si no es así, eso ahora ni se contempla, ni se prevé, ni es importante, ni está dentro del campo de ensayo de ninguna vacuna. Hay una pregunta que básicamente dice que cómo sería la logística de vacunación en caso de que se empezara a vacunar a los niños. ¿Se haría como se está haciendo en centros aparte o se harían en las consultas de atención primaria con las agendas habituales o cómo sería? ¿Hay alguna propuesta de cómo sería esa vacunación? No que nosotros estemos en conocimiento. No De todas sabemos maneras, desde los exactamente cuál es centros, la... no sé lo que se preverá, pero desde los centros de salud, como si fuera una vacuna más, a día de hoy, con cómo es el medio de conservación, almacenamiento y transporte de las vacunas que le pondríamos a ellos, que son las de ARN, difícilmente, porque tú diluyes un vial y ese vial tú no puedes perder ni una dosis, con lo cual tienes que tener perfectamente previstas las dosis exactas, que no te falte ningún niño y es complicado. Entonces yo entiendo que debería ser para no desaprovechar ni una dosis en puntos masivos de vacunación, llámese lo que estamos haciendo ahora o en los centros escolares. Pero en nuestras consultas, hasta que no sea la manipulación de estas vacunas de otra manera, lo encuentro poco probable. Muy bien, pues muchas gracias. Al momento, ahora mismo no tenemos ninguna pregunta más. Yo creo que llegado al final de la webinar, podríamos hacer una conclusión final y era que desde el punto de vista ético todavía estamos en la incertidumbre de saber si estamos actuando de forma moral o egoísta frente a la vacunación con los niños. A mí me queda esa pregunta de saber si realmente hacemos bien vacunando a los niños, que por supuesto es necesario, sobre todo los adolescentes de 2 a 16, en detrimento de adultos de riesgo de otros países. Esa es la pregunta que a mí me queda y la que me preocupa. Y desde el punto de vista técnico y logístico, pues un poco ver cómo se va a desarrollar esa vacunación y si va a ser una sobrecarga o no para atención primaria, que pienso y espero que no sea así, ¿no? Muchas gracias a Agustín, las dos. Sí, que me gustaría simplemente puntualizar, ¿no? Desde el punto de vista de lo que has planteado, del aspecto ético, ¿no? sí. De vacunar los nuestros antes que los de los demás, que evidentemente el mensaje es que habiendo una herramienta para prevenir, la debemos utilizar, ¿no? Y con respecto a países en vía de desarrollo, pueda que la solución no la tengamos nosotros, ¿no? Los ciudadanos y los sanitarios de a pie de calle, pero sí que podemos, desde nuestro pequeño, ¿no? Desde nuestro pequeño aporte, fomentar, ¿no? Esa cooperación y que los gobiernos, al final, que son a los que votamos, apoyen estas grandes ¿no? Y estas grandes agrupaciones que fomentan el apoyo de los países en vía de desarrollo, ¿no? Y evidentemente España es uno de ellos, ¿no? Y bueno, sabemos que se compraron vacunas, como 5 vacunas por ciudadano y que evidentemente las que no se apliquen al ciudadano, esperemos que, no evidente, pero esperemos que de verdad vayan a los países en vía de desarrollo. Entonces, evidentemente tener una herramienta hay que utilizarla, ¿no? Que cuándo la utilizaremos y cuándo sea el mejor momento para vacunar a los menores de 12 años, pues eso será la clave, ¿no?
de momento yo sí creo que de los 12 a los 15 años debemos utilizarlo, porque también la población nuestra de 12 a 15 años no infiere mucho, ¿no? En el contexto mundial. Yo estoy perfectamente de acuerdo con esa vacunación, por supuesto, pero la idea era esa, ¿no? En fin, muchas gracias a las dos por sus presentaciones. Desde mi punto de vista creo que han sido magníficas. Y bueno, pues despedir y hasta la próxima webinar que podamos hacer. Buenas noches, buenas tardes. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Gracias a los que se han podido conectar. Y bueno, pues la webinar se colgará y se podrá ver en diferido cuando cualquiera quiera repetir. Buenas tardes. Hasta luego.